¿Cuántos confían en su presencia? Pero yo quiero que usted vea, sienta, palpe la presencia de Dios de una forma diferente. No como algo insípido, no como algo que se manifiesta o que simplemente anda por cualquier lugar. No. Sino como algo que está ahí para cambiar las cosas, para darle un camino diferente a las cosas. Es algo que está a tu lado o que de pronto se manifiesta en tu vida para darte la victoria, para entregarte el bien, para entregarte lo que tú necesitas para vencer. Cuando cantábamos, sin tu presencia, si tu presencia conmigo no va, esas son palabras textuales que leímos en la palabra de Dios, pero también deben ser manifestadas en nuestra vida, porque realmente le quiero decir algo, iglesia, en esta mañana. Si Dios no está con nosotros, cualquiera puede estar contra nosotros, cualquiera puede destruirnos, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso aquellos demonios, cuando veían a Jesús, le decían: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra mí? Lo reconocían el poder del Padre sobre el Hijo, reconocían al Padre sobre el Hijo, reconocían al Padre en Jesús. ¿Por qué te digo esto en esta mañana? Porque esta palabra, los que confían en su presencia, son los que van a ver cómo la presencia de Dios actúa a favor de ellos. Dios nunca actúa con su presencia en contra de sus hijos. Su presencia manifiesta en nuestras vidas, nos entrega la victoria, nos entrega el favor. No hablo de la misericordia, eso es otra cosa. Hablo del favor de Dios, el poder sobrenatural de Dios que hace que las puertas se abran, que hace que llegue la respuesta que el hombre no puede traer a tu vida. Esa situación viene a nuestras vidas cuando la presencia de Dios está a nuestro lado. Pero hoy yo quiero hablarte de la presencia del Señor, porque siempre hemos conocido de un Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y ciertamente es así. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar, a toda hora y en todo momento. Y omnipotente, que todo lo puede. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Este es como un himno que debíamos aprendernos de memoria. Cuando el Señor, podemos leer esta palabra también en el libro del profeta Isaías, cuando el Señor entró al templo, a la sinagoga, y le fue dado el libro o los rollos del profeta Isaías, él leyó esta palabra y la leyó para que se cumpliera la escritura, que el que la iba a leer era el mismo que iba a manifestar esa gloria. Y el Señor leyó esa palabra y dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4, 18. Yo quiero que esta palabra la leamos todos juntos, al unísono, en una sola voz, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos por esta palabra. Señor, bendícenos a través de ella en esta mañana y quita de nuestra mente y corazón toda preocupación. Te pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, quite, arranque, corte de nuestras vidas todo aquello, Señor, que estorba, para que tu palabra se siembre en buena tierra en esta mañana, en nuestros corazones, y dé fruto apacible dentro de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y lo maravilloso de estos atributos es que estos atributos de Dios se manifiestan en el Padre, se manifiestan en el Hijo y se manifiestan también en la persona del Espíritu Santo. Porque esa es la esencia de esa Trinidad, de ese Dios trino. Es un Dios que se manifiesta. Claro, tienen diferentes operaciones. Ellos no se estorban uno al otro. Cada uno de ellos tiene diferente
operaciones, pero son atributos que unidos en este Dios al cual nosotros le servimos, lo hacen a Él un Dios único y sobrenatural. Satanás, el diablo, el enemigo de la iglesia, el enemigo de la salvación, el enemigo de nuestras vidas eternas, no tiene la capacidad que tiene nuestro Dios. No puede estar en todas partes. Sí envía legiones de demonios, sí envía a sus secuaces sobre territorios para controlar ciudadelas, plazas, ciudades, condados, incluso hasta países. Pero no tiene la capacidad de estar en todas partes. No tiene la capacidad de saberlo, conocerlo todo. No tiene la capacidad de poderlo todo. Por eso una de las historias más hermosas que tiene la Biblia de fe, de seguridad y de poder divino es la historia donde Satanás le pide permiso al Señor para ir contra el siervo del Señor, contra Job. Él no puede ir directamente, él tiene que llegar a la presencia del Señor y decirle a Jehová: necesito que me autorices a ir contra tu siervo Job. Porque si Dios no quiere, ¿quién puede? Y Dios, confiando en la seguridad, la fidelidad, la fe, la justicia de su siervo Job, le dijo a Satanás: ve, haz con él como quieras, más no puedes tocarle su vida. ¿Hasta qué punto llegó el Señor a confiar en su siervo Job? Mi pregunta es: ¿puede confiar el Señor en ti? Pero fíjate, ¿en qué? En que tú confías en Él. ¿Puede confiar el Señor dentro de su gran corazón en que tú vas a confiar que Él va a estar presente en tu vida en el momento de angustia y de necesidad? ¿Puede tener Dios la seguridad en su corazón de que nosotros vamos a confiar en Él? Por eso muchas veces una de las palabras que Dios nos entrega y que son importantes para el Señor, para el reino de Dios, es cuando leemos esas palabras que el Señor dice: hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. No habla de que se hallará dinero, que se hallará mansiones, se hallará fortaleza, se hallará. No, dice: hallará fe en la tierra, en el corazón del hombre. ¿Qué es fe? Confianza, seguridad. Y de eso nos quiere hablar el Señor en esta mañana, de su omnipresencia, del poder de Dios de estar en todo momento, de su presencia. Se refleja en el Padre, por ejemplo, en Isaías 66:1 dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. En todas partes está el Señor. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Se manifiesta, por ejemplo, en el Hijo, cuando Juan capítulo 1 verso 48 nos dijo, cuando él vio a Natanael que venía, le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En el Hijo, Jesús tuvo la capacidad de ver a Natanael antes de que Felipe lo trajera a la presencia de Jesús. Es decir, la omnipresencia del Señor está manifestada también en la persona del Hijo. ¿Y cómo se manifiesta también en el Espíritu Santo? Por ejemplo, y estos son solamente un ejemplo. Salmos 139, 7 al 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y habla de espíritu con E mayúscula. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Cuando habla con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Cuando habla con E minúscula, habla del espíritu del hombre. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En otras palabras, el Señor tiene la capacidad de estar en todas partes. ¿A dónde iré? ¿A dónde me esconderé? Cuando Adán pecó en el huerto del Adán, pensó que no lo estaban viendo. Pero
Cuando se dio cuenta que el Señor sabía lo que había pasado, se avergonzó tanto él como Eva. Y corrieron a taparse porque estaban avergonzados, porque esos ojos dentro de ellos que estaban sellados a propósitos para la maldad, para que no subiera al corazón de ellos, fueron abiertos. Ellos siempre estuvieron desnudos. Ellos no tenían ropa antes del pecado. Ellos vieron el pecado cuando comieron del árbol del bien y del mal. Cuando entró a su mente un conocimiento que Dios no quería que entrara, porque ellos estaban separados para vivir una vida de santidad, de tranquilidad, de paz. Ellos no tenían que trabajar, que preocuparse, que ir al doctor, que ellos no tenían que hacer nada. Simplemente ser fiel al Señor. Violaron ese principio, y siempre que violamos un principio que Dios establece para nuestra vida, tenemos consecuencias nefastas. Siempre que usted viole un pedacito de la palabra de Dios, no se vista que no se va a ir con el triunfo, sino con la derrota. Siempre que nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, tenemos que estar esperando que en cualquier momento su palabra será nuestra jueza. Nos va a juzgar. Lo que yo puedo decirte a ti, no te va a juzgar, porque ya la palabra te juzga cuando nosotros hacemos algo que va en contra de ella. Lo que yo puedo decirte a ti solamente te va a recordar lo que ya la palabra tiene escrita. ¿Cómo nos proporciona, cómo nos enriquece, cómo nos da favor la presencia del Señor en nuestras vidas? Uno de los ejemplos que la palabra del Señor nos enseña de un hombre que confiaba totalmente en la presencia de Dios para cada batalla, para cada situación, para cada momento de su vida fue David. David, en los momentos peores de su vida, en los momentos más difíciles de su vida, confió siempre en la presencia del Señor a su lado. Por ejemplo, el Salmo 71, no lo va a ver en pantalla, dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Mira esto, él está diciendo: tú que me has permitido sufrir, tú que me has permitido ver incluso derrota delante de mis ojos, tú que me has permitido ver llanto, ver tristeza, ver enfermedad, tú que me has permitido ver el dolor, tú, Señor, que has permitido que estas cosas pasen, que estas angustias y estos males lleguen a mi vida, volverás a darme vida, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme, porque él tenía la seguridad de que la presencia de Dios era la que le iba a dar favor, que la presencia de Dios era la que lo iba a levantar en el momento de la angustia. Cuando David ganaba las batallas, no las ganaba por su habilidad como guerrero. David consultaba al Señor. Un hombre de Dios consulta a Dios. Una mujer de Dios consulta a Dios. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios que consulta a Jehová y escucha la voz de Dios, sabe hacia dónde tiene que dirigir su batalla. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, los que han leído el libro de Daniel lo saben, la Biblia dice que ellos fueron echados por Nabucodonosor en aquel lugar, en aquel horno de fuego. Y la Biblia dice que Nabucodonosor los echó porque Nabucodonosor los odiaba, porque lo que ellos estaban haciendo no era agradable para Nabucodonosor. Ellos no estaban adorando a aquella imagen. Ellos no estaban adorando a aquella estatua. Ellos estaban adorando a su Dios y solo a su Dios. Así le dijeron al mismo Dios al mismo rey le dijeron: solo a nuestro Dios adoraremos y haznos lo que tengas que hacernos. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para cuando estemos allá afuera? Porque aquí todo es bonito, aquí todo es hermoso, aquí todo es gloria a Dios y aleluya. Aquí nos bailamos, danzamos, adoramos, brincamos, saltamos, pero la pelea es allá afuera. Cuando Satanás abra la boca, cuando se levanta el impío contra el converso, no contra el inconverso, contra ese no se va a levantar. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para decirle al rey, para decirle a Faraón, para decirle al enemigo: podrás hacerme lo que quieras,
pero yo no serviré a tu Dios. Yo tengo un Dios al cual servir. Porque muchos decimos amén, así como ese amén. Muchos decimos, yo estoy preparado. Pregunta ante tu corazón, de verdad, ¿estás preparado? Porque esto habla de miedo, de fortaleza. ¿Estás lleno de la presencia del Señor? ¿Estás lleno de convicción y de seguridad para no fallarle al Señor? Porque quiero decirte, más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. No cambies 30, 40, 50 años de vida carnal por una eternidad en el cielo. El día que el enemigo se levante contra tu vida y en donde tú estés, en el momento que tú estés, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 20, dentro de 30 años, y puede que no pase en tu vida mientras estés aquí sobre la tierra. Pero el día que el enemigo se levante contra ti, acuérdate de estas palabras: ¿renegarás de tu Dios? Por eso es importante meterse y llenarse de Dios, porque tú podrás salvar tu carne, tu vida, pero no tu alma. Escucha bien esto: cuando tú huyes de la presencia del Señor, cuando tú no le eres fiel a Dios, pero ¿de qué me vale a mí salvar mi carne, mi vida, y no salvar mi alma? Por eso me tengo que llenar de Él. Tengo que estar seguro a quién le sirvo. Tengo que tener confianza en mi Dios. Tengo que tener seguridad. Una persona, te lo he dicho muchas veces, una persona que le tiene miedo a la muerte es una persona que no tiene convicción, seguridad en su corazón de hacia dónde va. Una persona que continuamente teme es una persona donde el favor de Dios, donde la presencia de Dios brilla por su ausencia en su corazón. Cuando hay seguridad, no hay miedo, hermano. Cuando hay seguridad, hay seguridad. Cuando hay seguridad, hay convicción. Cuando hay seguridad, no hay quien te mueva de ese lugar. Cuando una persona tiene esa seguridad, te lo he dicho muchas veces, lo puedes ver en la cama de un hospital convaleciendo físicamente y despedirse del mundo de los vivientes con una sonrisa en su rostro. Y tú puedes decir, ¿y por qué esa sonrisa? ¿Y por qué esa seguridad? Bueno, esa sonrisa y esa seguridad es la misma que yo tengo o quiero tener cuando me llamen, cuando me llegue el día. Porque esa sonrisa y esa seguridad hablan de confianza en el Señor. Mi Dios, en quien confiaré. Eso es lo que define a una iglesia preparada. No que estemos aquí en esta mañana, no que llenemos la silla, no que crezcamos y tendremos que romper esa pared y buscar otro templo. No, eso no define a una iglesia preparada. Lo que define a una iglesia preparada es la seguridad, la confianza, es la fe que tiene, inmovible. Porque eso es lo que nos asegura a nosotros que no le vayamos a fallar al Señor cuando Satanás toque en nuestra puerta. Usted decide si seguir alimentándose con boniatillo, con papita, con boniato dulce, o se come un buen bistec bueno. Aliméntese de Cristo para que en el día de la prueba le alumbre Cristo. Amén. Y la Biblia dice que aquellos jóvenes fueron echados, tirados en aquel horno de fuego. Y Nabucodonosor, yo me imagino que con el odio que les tenía, estaba contento. Dijo, me libré de ellos. Ya no los voy a volver a ver. Pero la ignorancia de este rey fue golpeada cuando corriendo allí a aquel horno, vio a aquel horno lleno de fuego, pero también vio que en aquel momento no eran 3 sino 4 los que se paseaban, dice la Biblia, los que bailaban en medio del fuego. ¿Y sabes por qué sucedió esto? Porque la presencia manifiesta de Dios estaba en ese lugar. Por eso la Biblia dice, pasarás por las aguas y estas no te anegarán. Caminarás sobre el fuego y este no te quemará. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hermano, el mismo Nabucodonosor dice, y no eran 3 los que fueron echados dentro del horno, porque yo veo 4. Porque el cuarto es el Dios que no abandona a sus hijos en medio de la prueba.
Es el Dios que se mete en el horno de fuego para librarte del fuego que te quiere quemar. Es el Dios que se mete en la cueva y le tapa, le cierra la boca a los leones que te quieren devorar. Es la presencia de Dios cuando camina a tu lado. Ese es el cuarto. Por eso cuando cantamos, si tu presencia conmigo, hermano, no salgas si su presencia no va contigo. No vayas si no te aseguras que su presencia va a entrar contigo a ese lugar. Lo peor que le puede pasar a un predicador, a un pastor, a un evangelista o a un profeta o a cualquier persona que ama a Dios y que se le sirva al Señor es no vestirse de Dios para ministrar su palabra. Es no vestirse del Señor, no llenarse de su presencia, no meterse con el Señor, no asegurarse de que Dios estará a su lado cuando entre en un territorio que tú sabes que está controlado por demonios y espíritus malignos. Por eso hay veces que tú vas a escuchar historias verdaderas de pastores o evangelistas que murieron en esos lugares. Porque muchas veces no preparamos el camino, no nos llenamos de su gloria, no atamos, no echamos fuera, no oramos, no ayunamos, no nos llenamos de la presencia del Señor para que cuando entremos en ese lugar el enemigo nos reconozca y tenga que huir. Entramos débiles en territorios fuertes. Y usted fue llamado a ser fuerte para que entonces el enemigo sea el débil. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le da consejo a sus hijos espirituales, le digo, no le impongan con delicadeza sus manos sobre la cabeza. Eso no es que, no es eso. No es que ahora yo te empuje, porque hemos cambiado las cosas. No, es que tengamos la seguridad y que cuando vayamos a hacer algo que sabemos que puede traer algún tipo de consecuencias espirituales para nuestras vidas, lo hagamos lleno de la presencia del Señor. Por eso cuando hay un hermano que se manifiesta, cuando hay alguien que carga un espíritu, un demonio, cualquiera no se puede acercar. Tiene que haber un equipo de intercesión. Tienen que haber ujieres preparados para interceder, preparados porque se meten con Dios, porque andan en la presencia de Dios, porque están llenos de la presencia de Dios y el Señor está con ellos. Y entonces pueden ministrar, pueden tocar, pueden hablar, porque hay que llenarse del Señor, porque esto es una guerra espiritual. Créeme que es así. Te voy a decir lo que pasa. Porque la Biblia del Señor dice que cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿sí o no? Entonces, si el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da poder, nos da autoridad. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos da a nosotros ese favor que necesitamos para vencer, para trascender, para brillar delante de los hombres. Lo que sucede no es que el Espíritu Santo o que la presencia del Señor no esté dentro de nosotros. Porque quiero decirle algo. Nosotros nunca podremos perder la presencia del Señor, a no ser que usted se vaya para el mundo. Que usted le gustó la chuleta y se olvide del Señor. Ahí sí no le garantizo nada. El problema no es la presencia del Señor. Nunca vamos a perder la presencia del Señor. Pero lo que sí podemos perder es el sentido de la presencia del Señor. Es la confianza, es la seguridad de que Dios está con nosotros. Y eso es lo que nos pasa. Y les ha pasado a estos hombres también. Dios no los abandonaba, pero ellos sentían abandono. Jesús lo sufrió en la cruz. El mismo Jesús en la misma cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo había abandonado. Se separó por un instante cuando iba a entregarle el pecado tuyo y mío. Y el Padre enseguida cobijó al Hijo en su trono. Pero él sintió abandono. ¿Por qué sintió abandono? Porque en ese momento lo que le sucedió a Jesús es lo que le ha sucedido a tantos profetas, lo que te sucede a ti, lo que me sucede a mí. Muchas veces perdemos el sentido de su presencia. Por un momento como que nos desconectamos y no sentimos la presencia, pensamos que andamos solos. Y entonces nos vemos como en un desierto
sin dirección. No podremos perder la presencia, pero sí el sentido de la presencia. Es decir, no lo podremos sentir. Es perdido. En un momento de dificultad, el profeta Elías se sintió así también. Más adelante te voy a hablar de eso. Y cuando perdemos el sentido de la presencia del Señor, entonces toca a la puerta nuestra la duda, la soledad, la desesperanza y el miedo. Porque no sentimos, no vemos, no confiamos de que Dios esté a nuestro lado. Y Dios está ahí. Pero nosotros estamos desconfiando, posiblemente ni acordándonos de que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Porque en su palabra Él dice desierto, desierto. Es decir, con seguridad dice que nos acompañará, que estará a nuestro lado. No te abandonaré, no te dejaré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando nosotros sentimos que el Señor nos abandona, es porque perdemos el sentido de su presencia. Y no es un error hacerlo. Es nuestra debilidad humana. Por eso muchas veces esta debilidad humana obra en contra de la fortaleza espiritual que tenemos dentro. Por eso el apóstol Pablo en su momento dijo: maldito de mí en este cuerpo de carne. Porque el cuerpo de carne es el que te hace pecar. El cuerpo de carne es el que te hace andar sin Cristo. El cuerpo de carne es el que cuando el pastor dice alguien quiere aceptar a Cristo como Salvador y tú te quedas con las manos abajo. El cuerpo de carne es el que gobierna tu vida. Martín Lutero dijo lo siguiente, así con estas palabras: muéstrame dónde gastas tu dinero y dónde empleas tu tiempo y te mostraré a tu Dios. Entonces, tenemos que llenarnos de la presencia del Señor, del Dios del cielo, no el Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo se viste de bueno, pero tú sabes que Él odia lo que Dios ha creado y tú eres creación del Señor. Y vas más allá, eres hijo del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, nadie tiene el derecho legal de hacer nada contra su cuerpo, porque ahí vive el Señor. Si en el pasado te tatuaste, si andas por ahí marcado, no te preocupes por eso. No permitas que el religioso te señale por eso. Pero lo que tú no lo puedes hacer es ahora. Ahora es cuando tu vida tiene que estar alineada con la palabra del Señor. Ahora es cuando tú tienes que ser un reflejo de fidelidad, de santidad, de pureza. Ahora es cuando tú tienes que mostrar al Señor. Lo pasado, pasado, el Señor lo borra. Dice, no me acordaré más. Lo he hecho al fondo de los océanos. Porque he hecho mis pecados al fondo de los océanos. Yo era un tizoncito escapado del infierno igual que tú. No, pastor, pero yo no hacía nada malo. Tú hacías muchas cosas malas. Yo hacía muchas cosas malas. Seguimos haciendo cosas que no le agradan al Señor, pero ahora tenemos un Dios que podemos recurrir a su presencia y pedirle que perdone nuestras faltas. Entonces de eso se trata. El mayor desafío que el hombre libró en la historia, antes, y podemos decir, y en el futuro, no fue en una guerra o en una batalla. El mayor desafío que un hombre pudo librar en la tierra fue en la cruz. Porque quiero decirle algo, hermano. Y yo digo un hombre porque en Cristo estamos encerrados todos. Quiero decirle algo. Vencer la muerte no es cosa de dinero, de habilidades, de relaciones o de fortaleza. Vencer la muerte era algo que solo Cristo pudo hacer cuando la presencia del Espíritu Santo entró en él. ¿Quién lo fortaleció? ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién lo guió? Fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra del Señor, usted puede leer que cuando Él fue bautizado en el Jordán,
El Espíritu Santo vino sobre él y a partir de ese momento comenzó el ministerio de Jesús. Porque el Espíritu Santo lo afirmó. El Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo le dio poder para que él pudiera hacer las obras delante de nosotros. Escuche, para que no tenga confusión. Porque muchas veces decimos, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Sí es el Hijo de Dios. Pero se vio obligado Dios a enviar a su Hijo de una forma humana dentro de nosotros. Mitad Dios, mitad hombre. Y desde la condición humana, no desde la condición divina, escuche esto, era la única forma donde él podía subir a la cruz, porque siendo desde una condición divina, le hubiera sido fácil. Pero subiendo desde una condición humana, representaba legalmente al hombre en la tierra. Quien subió a la cruz fue un hombre que dolía en su cuerpo. Quien subió a la cruz fue un hombre que sentía los golpes, los latigazos. Quien subió a la cruz fue un hombre que padecía, que lloraba, que gemía, que sentía soledad. Lo mismo que le pasa a usted. Lo mismo que me pasa a mí. Pero desde esa condición de sufrimiento y de agonía, era el único camino legal para poder vencer la muerte. Y Cristo lo hizo. Dice su palabra que reunió los pecaditos de todos nosotros, los cargó con él y subió a la cruz como oveja al matadero. No habló, no se defendió. Él no quería que le estorbaran el camino. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, si el Espíritu Santo que estaba en Jesús lo ayudó a él a vencer la muerte y traer resurrección a su vida, en otras palabras, a levantarse desde los muertos, cuando tú y yo estemos muertos o muramos, vamos a ser también reivindicados, levantados por el mismo Espíritu que levantó a Jesús. Porque el Espíritu que lo levantó a él es el mismo Espíritu que mora en mí. Entonces tenemos la marca del sello, no del diablo, sino del Dios de gloria. Tenemos el sello, el cuño de garantía, que cuando tus ojitos bellos se cierren aquí en la tierra, se volverán a abrir delante del trono del Padre. Nadie podrá estorbar eso, que solo Él tiene la autoridad y ya no la dio. Y cuando Dios habla, el hombre calla. Su Espíritu nos afirma, nos guía y nos da poder, así también como se lo dio a Cristo. Por eso quiero decirte algo muy importante. Lo que tú vas a poder experimentar, lo que tú vas a poder ver cuando le comienzas a creer a Dios en medio de tus circunstancias, en medio de todo lo que vas a poder estar pasando, mira, va a ser posible porque el Espíritu del Señor que está sobre ti, así como lo dijo Jesús, dijo, me ha ungido. Es decir, me ha bendecido con poder y autoridad. Me ha enviado a sanar, me ha enviado a dar, a poner en libertad a los cautivos. Estaba sobre Jesús y está sobre ti también. El mismo Espíritu te ha ungido, te ha bendecido, te ha capacitado, te ha fortalecido. Por eso hay cosas que Dios va a hacer a través de ti por su Espíritu que está en ti, no por ti. Si sale el Espíritu de ahí, desgraciado de mí. Por su Espíritu. La historia de Moisés nos hace ver algo muy importante. La Biblia dice que Moisés huía de Faraón y todos sabemos la historia. Faraón se levantó con tremendo ejército, no quería que el pueblo se fuera. Lo hizo porque las plagas lo ablandaron un poco, pero el Señor le había dicho, pero yo endureceré el corazón del Faraón para que no los deje ir. Dios quería mostrar su gloria. Dios quería mostrar su presencia. Dios quería mostrarle el poder al pueblo de Israel. Iba a usar a Faraón para eso.
Y la Biblia dice que Moisés tuvo que huir con el pueblo y huyeron por el desierto y llegaron a un momento donde se les acabó el camino, donde se le acabó, donde ya no había salida. Pero la palabra del Señor dice que Moisés pudo experimentar con sus propios ojos cuando el mar rojo se abrió y el pueblo pudo pasar en seco. ¿Y sabes por qué sucedió? Porque fue la presencia manifiesta de Dios en aquel lugar. Fue la que hizo que ellos pasaran en seco. La Biblia dice en el libro de Josué que Josué fue a tomar Jericó, pero la Biblia dice que Jericó no era cualquier ciudad. Dice que Jericó estaba bien cerrada. En otras palabras, estaba bien fortalecida, bien atrincherada. Era casi imposible con un ejército entrarle a Jericó. No importa el tamaño del ejército, era una ciudad bien cerrada. Y la Biblia dice que Josué fue a tomar Jericó. Y no usó herramientas, no usó armas, no usó estrategias militares, usó una estrategia divina. Y la Biblia dice que Josué pudo ver, que el pueblo pudo ver, que todos los que caminaron con él y le dieron vueltas a aquella ciudad pudieron ver cómo los muros de Jericó cayeron. En otras palabras, lo que Josué pudo experimentar cuando los muros de Jericó cayeron fue la presencia manifiesta de Dios en aquel lugar. No lo hizo Josué, lo hizo Dios. Lo hizo el Señor. Su presencia manifiesta abrió las puertas y rompió los muros y cayeron los muros de Jericó. Pablo y Silas le arrancaron el negocio a aquella divina por la cual dice que sus dueños hacían mucho dinero. Lo llevaron frente a la corte. Estos hombres están enseñando costumbres que nosotros los romanos nos estamos acostumbrando y nos son prohibidas. Échenlos a la cárcel. Allá agarraron a Pablo, allá agarraron a Silas y los metieron no en la de adelante, donde pasa el que reparte. No, en la de más adentro. Como aquel lugar donde se olvidan de los que están presos, donde allí mueren. Y la palabra del Señor dice que en aquel lugar donde se olvidaron de ellos, Pablo y Silas optaron por empezar a adorar y alabar al Señor. Y comenzaron a adorar y alabar al Señor. Y lo que pudieron ellos experimentar en aquella cárcel, cuando las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, fue la presencia manifiesta del Señor en aquel lugar. Dice que el carcelero tembló. Mira, el enemigo tiembla cuando ve a Dios a tu lado. Cuando ve al Señor a tu lado. Cuando ve el favor de Dios sobre tu vida y dice, oye, no vayas más con este hombre, contra esta mujer, porque esta mujer, este hombre le sirven a un Dios grande, contra el cual nosotros no podemos. El carcelero tembló cuando vio la manifestación de Dios en aquel lugar. Por muchos años el pueblo de Israel tuvo muchos reyes. Y cuando usted lee la Biblia, dice que muchos de estos reyes no hicieron lo bueno delante del Señor. Algunos comenzaron bien, pero se desviaron al camino. Algunos comenzaron bien mal y terminaron peor. Y pasaron, si más no recuerdo, como 14 reyes. Pero llegó un rey llamado Ezequías. Y este rey hizo algo que al enemigo no le gustó. Todo este tiempo, de todos estos reyes, no hubo guerra en Israel. Ahora, escuche esto. No hubo problema en Israel, estaba aquello tranquilo. Así como muchas veces estoy bien, no hay problemas en mi vida. Ahora es cuando mejor yo estoy. ¿Qué paz estoy viviendo? ¿Qué tranquilidad? Cuidado. Cuidado cuando no hay guerra. Cuidado. Y cuando llegó Ezequías, hizo algo que no le gustó a Satanás. Lo primero que hizo fue restableció el culto a Jehová. No había culto a Dios, restableció el culto a Dios. Lo segundo que hizo fue que celebró la Pascua. Ya no se celebraba la Pascua, pues Ezequías celebró la Pascua. Reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas. Cuando Ezequías hizo estas tres cosas, se levantó el enemigo.
La Biblia dice que Senaquerib, rey de los asirios, se levantó contra Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 20, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Cuando tú haces las cosas bien delante de Dios, siempre va a haber un Senaquerib que se va a querer levantar contra lo que tú estás haciendo para el Señor. Y la Biblia dice, esa palabra no puede faltar en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, después de esta fidelidad, después de ese verso dice, después de esta fidelidad, Senaquerib, rey de los asirios, se levanta contra Judá. Después de esta fidelidad hacia Dios, después de este buen proceder en mi vida para con Dios, se levantó el enemigo contra mi vida. Y dice la Biblia que aquel hombre vino con tremendo ejército contra Israel. Y el rey se reunió con sus príncipes, el rey se reunió con sus valientes y tomaron consejo. Y las palabras del rey fueron estas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versos 7 al 8. Les dijo lo siguiente: escuche esto, porque esto habla de la presencia manifiesta de Dios en la vida de aquellos que confiamos en Él. Le dijo: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Verso 8, clave. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y darnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y la Biblia dice que el rey Ezequías y el profeta Isaías le oraron a Jehová. Y cuando le oraron a Jehová, la palabra del Señor dice: y Jehová envió su ángel sobre el ejército asirio que los destruyó a todos. No temáis ni de sus carros, ni de sus caballos, ni de la multitud de ejército que viene con él, porque con él está el brazo de carne, pero con nosotros el brazo de Jehová. No temáis, porque con él están las espadas, con él están los samuráis, con él están los valientes de ellos, pero con nosotros está la presencia de Jehová. Hermano, y no tuvieron que ir a la batalla. El ángel de Jehová esa noche acabó con el ejército de Senaquerib. Y Senaquerib tuvo que huir de aquel lugar y morir después por haber levantado insultos y haber ido en contra del Dios de los cielos. ¿Y sabes por qué pasó? Porque fue la presencia manifiesta del Señor en aquel lugar. Envió su ángel. Por eso muchas veces yo confío, sin ver, sin saber, sin entender, en que Dios puede hacer algo. En que el de repente de Dios me puede sorprender en mi vida. Porque el de repente de Dios llega. Porque llega porque hay confianza en Él. Porque Dios no te deja abandonado. Dios no te deja estanciado, no te deja en ese lugar. Dios de repente hace ¡bum! Que algo se abra, que algo se manifieste para Él entregarte lo que tú estás esperando. Eso es confianza en el Señor. Cuando yo llegué a este país, cuando tú llegaste a este país, ¿cómo llegamos? Los que mejores llegamos para casa un familiar que nos recibió. Pero el 99.99% llegó con deuda. Algo debíamos. Y esa deuda te va a perseguir siempre. Pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Sí, porque quizás pusiste a pagar el dinero, pero nunca vas a poder pagar la gratitud de aquellos que te ayudaron, de aquellos que abrieron sus puertas, que te sentaron en su mesa. Si alguien hizo eso, agradécelo siempre. Porque el ingrato no recibe bendición de Dios, pero el que es agradecido siempre tiene un banquete en los cielos. Nunca olvides eso. Y todos nosotros llegamos a este país con deudas, pero también con sueños de ver nuestros hijos, nuestra familia en una nueva escuela,
un nuevo empleo, que pudiéramos cubrir nuestros gastos, nuestras necesidades básicas, que pudiéramos en algún día, en algún momento, aunque sea pasarle por el lado al sueño americano, que para nosotros era un cuento, una historia, algo que escuchábamos pero que no habíamos vivido. Y no solo con el favor y la presencia de Dios de nuestras vidas le pasamos por el lado al sueño americano, sino que entramos en el sueño americano y dejamos el sueño americano atrás. Y hoy muchos estamos disfrutando prosperidad, tranquilidad, paz y seguridad, porque confiamos en la presencia del Señor, que nos ha ayudado y que nos seguirá ayudando. Y esa palabra es clave: nos seguirá ayudando. Por eso, si hoy te sientes poco, si hoy te sientes que estás comenzando, si hoy te sientes que no vas a poder, no le creas al enemigo, porque eso es lo que él quiere poner en tu mente y en tu corazón, para que tu fe desaparezca, para que tu confianza se desvanezca. Lo que tú tienes que creer es: confiaré en Jehová, que hizo los cielos en la tierra. Si otros pudieron, yo también. Y si un impío que no tiene a Dios, un impío que le sirve a un Dios pagano, a un idólatra que se arrodilla delante de una imagen de madera o de yeso, recibe bendición, ¿por qué yo, que soy hija o hijo del Rey de los cielos, no voy a recibir bendición? Tranquila, tranquilo. Te dije un día, no todo el mundo está llamado a un negocio, pero todos estamos llamados en el seno de Dios a vivir con paz y tranquilidad y seguridad. Y eso Dios lo puede hacer. ¿Y para qué quieres más si Dios te da lo que tú necesitas? Si Dios pone sobre tu mesa pan y seguridad, mira, sigue el camino, pero tienes todo lo que necesitas. Con Dios todo es posible. Por eso ninguno de estos entraron a la batalla sin el Señor. Ninguno de estos salieron de sus castillos sin el Señor. Ninguno de estos que vencieron llegaron a donde estaban sin el Señor. Porque es esencial salir con el Señor. Elías, y voy terminando, fue un hombre que experimentó el poder de Dios sobre su vida. Yo quiero que el grupo Alabanza pase.